Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Tom Paine, el monólogo de Rogelio Gracia, a quien recibimos a partir de este momento. ¿Cómo andás, Roge? Buen día. ¿Todo bien, Gonza? ¿Todo bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Tom Paine, que arrancó anoche en su cuarta versión montevideana, por decirlo de alguna forma, en el Teatro del Galpón. En el Galpón, en la Sala Atahualpa. Arrancó ahí los miércoles a las 8:30. Nunca hice teatro los miércoles. ¿Es la primera vez? O sea, salvo cuando es una semana especial, que por ejemplo que se ha hecho de lunes a viernes o algo así, pero nunca lo hice. Pero no en cartelera, digamos. No, nunca en una temporada que diga, va los miércoles. Rarísimo. Es raro. Sí. Pero anda. Sí, funcionó muy bien, de hecho, ayer. Porque además los viernes estás metiendo Buenos Aires, así que se te complicaría para hacer. No sería imposible hacer Montevideo. Imposible. ¿Cómo? Hay dos historias que están buenas, me parece, yo lo decía antes. Primero, ¿cómo llegaste a la obra y en qué momento de tu vida llegaste a la obra? Sí. Al texto de esta obra. A mí la obra me la dieron una persona, no un productor, una persona que veía teatro, que la vio en Nueva York en el estreno hace como casi 10 años. Me dijo, esta obra la tenés que hacer vos, es muy buena. Y yo medio que la leía, me inquietaba mucho, pero la leía en inglés y tampoco yo tenía la opción de alguien que me la ofreciera para hacer. Yo la leía y decía, qué bueno, pero yo tampoco tenía herramientas como para producir nada. Y coincide que hace por unos 3 años tuve que hacer un parate por tema de salud. Y ahí sí, estaba como muy solo buscando cosas para hacer después. Volviste al estante aquel donde estaba la obra. Porque la obra siempre se mudaba conmigo, era de esas que no la tirás. Claro. Era de esas que siempre la mantenía, decía, esto está bueno, entonces ya quedaba arriba de los cajones cuando me mudaba. Volví a esa obra, entre otras, pero esa fue la que me volvió a cautivar. Y por el momento también que yo estaba pasando, la obra me conectó muchísimo con lo que a mí me pasaba en ese momento y con el resto de mi vida. ¿Viste? Cuando uno tiene que hacer un parate en la vida, uno reflexiona mucho y va mucho para atrás. Y esta obra lo hace. Empieza por la infancia y cuenta un par de anécdotas de la infancia. Bueno, vos la viste. Y entonces dije, sí, es esta la obra. Y ahí empezamos con este tema de los derechos y todo este tema. Y ahí viene la historia de cómo conociste al director o cómo nació el vínculo, que también está buenísima. Sí, está muy bueno también porque en realidad yo había llamado a Marito Ferreira para que la dirigiera y entonces medio que se la había endosado. O sea, bueno, mirá que la vas a dirigir. Bueno, sí, no sé qué, pero era como que yo no le daba mucha opción. Y resulta que cuando yo la mandé traducir, se la mandé a traducir a Stefanie Neukirch, que en esa época vivía con Lucio Hernández. Y Lucio por accidente la leyó y se quedó loco y me llamó por teléfono. Así que con quién iba a hacer yo esa obra y que la tenía que hacer sí o sí. Y entonces yo, después de un momento medio de incomodidad, le dije, bueno, déjame ver. Y llamé a Mario a decirle, mira, Mario, está Lucio acá. ¿Me pasa esto? Me pasa esto. Y Mario enseguida me dijo, no, dásela, porque si él se prendió fuego con ese texto, que se motivó, dale, vamos arriba. Y ahí empezamos y la armamos desde ese lugar, es decir, al revés que se arman generalmente las producciones, que viene de un productor o de un director. Que ofrece algo, sino desde la semilla. Pero para integrarme la tercera pata, porque en realidad, yo que ya sé esas 3 historias, es como que la obra la tenías que hacer. O sea, sí. Por el instante en el que quedó, por el momento de tu vida en el que te agarró, por esta historia de la dirección y por la onda que pegaste con el autor. En un texto extranjero que muchas veces uno tiene que llamar a un representante, hablar de costos, de cosas que para Uruguay a veces son complicadas, con Estados Unidos. Vos terminaste en un café, sí, una cosa mucho más cálida y mano a mano. Sí, o sea, se dio el tema de los representantes y de los derechos, empezamos así. Claro. Y el tema que fue que en un momento los representantes se pusieron a preguntar demasiada cosa, después de pedirte tus currículum, tu trayectoria, que qué en sala, que qué fecha, que todo eso, en un momento nos empezaron a pedir la propuesta estética, de cómo la puesta en escena y todo ese tipo de temas, y en un momento, ya medio cansados de eso, le escribí una carta, cuando preguntaban eso, le escribí una carta solamente con lo que a mí me motivaba de la obra. Es decir, era como en un punto una falta de respeto esa respuesta porque no estábamos respondiendo lo que ellos querían, pero en un punto decía, mira, a nosotros lo que nos gusta de la obra es esto. Claro, esto es lo que me conmueve, lo que me mueve. Y ahí apareció el autor. Se ve que él estaba leyendo todo eso y ahí apareció él contestando directo. Que a él le encantaba cómo nosotros habíamos llegado. Y ahí hablamos de desde qué lugar personalmente nos había motivado la obra. Desde qué lugar humano nos había motivado la obra. Nada que ver con lo artístico. O sea, a nosotros nos tocó por esto, a mí me tocó tal fibra, Lucio con lo de él, y Stefanie, la traductora, también contando que ella la había visto en Nueva York. Era totalmente accidental eso. Cuando yo se la di a traducir a Stefanie, dijo, es increíble, esta obra yo la vi en Nueva York. O sea, era como que todo coincidía, claro, para que pasara. Empezaba una cosa rarísima. Entonces, y terminaste en Nueva York tomando un café con el autor. Y terminé después porque yo había ido a Colombia y después iba a Nueva York por un festival que había ido con otra obra, con Clase.
Y entonces me empecé a mandar como de atrevido a que me dieran la oportunidad de hablar con él y no me daban, acá en Agado no me daban el contacto y los representantes no, que qué le quería preguntar. Y ahí volví a hacer lo mismo, a decirle, transcribile por favor esto. Y la onda era, bueno, yo voy a estar en Nueva York un par de días y a mí me encantaría hablar de la obra con vos, yo soy el que la va a hacer, así que si vos tenés tiempo y ganas, a mí me encantaría. Y si no, bueno, nada. Y le volviste a pegar en el medio del pecho. Exacto. El tipo al día siguiente me contestó, él a mí, directo a mi mail, me dijo, qué bueno, qué genial, ¿podés mañana? Así fue. Y yo me fui al día siguiente y sí, como decís, tomamos un café, un par de horas. Él se integró a trabajar, me dijo, yo quiero formar parte del equipo de ustedes, pero solo el equipo artístico. O sea, armemos un mail que sea solo artístico, el director, si hay un artista de luces, vos y nadie más. Y entonces hasta 2 días atrás todavía seguimos de esa ida y vuelta, donde ya nos contamos de cómo te va y cómo andás y todo eso, pero al principio era más, mira, esta frase no la entiendo, este texto no sé por dónde entrarle. Ahí hay un punto que está bueno de la obra y es que por lo que dice la obra, por ciertos climas, ya desde el nombre, sí. las ironías, las finezas que maneja en el texto, la traducción es muy importante. Muy importante. Porque en realidad hay muchas cosas que en una palabra o en una frase quieren decir más de una cosa. Si uno lo traduce literal no se entiende. Exacto. Insisto, arrancando por el nombre, por Tom Paine, sí. Que me parece que ahí debe haber habido un laburo muy fino, ¿no? Muy fino y muy exhaustivo. Yo creo que a mí me dio más trabajo adaptarla que ensayarla. Claro. En realidad después que estuvo todo pronto, ensayarla fue más llevadero. Pero adaptar fue muy difícil porque yo le di a Steffi la traducción, hace una traducción literal, pero en el momento de jugarla y en el momento de hablar con él nos encontrábamos que muchas frases no significaban nada o no significaban desde dónde estaban escritas. O lo que querían decir. Claro, o no se conectaban con un tipo de la calle, porque se trata de que este tipo es básicamente un tipo de la calle que en un momento para y te cuenta. Entonces no calzaban determinadas ideas y ahí él ayudó muchísimo y yo igual me pasaba un día entero tratando de adaptar una frase. A ese nivel, estuve semanas adaptándola. Semanas. Buscado con la obra a sí, morir. Semanas adaptándola. Y 2 por 3 le cambio algo, encuentro algo que está mejor y... Y vuelves a... Sí. A mí una de las cosas que más me impresionó del laburo en la obra es que sostener el clima solo de lo que implica ese texto, que tiene constantes ondulaciones entre te hago reír y al segundo te quiebro y te pego una patada en el pecho, debe ser muy difícil hasta emocionalmente. ¿Cómo se sostiene eso la hora y pico de obra? Yo no sé muy bien. ¿Sale solo? No, pero sí sé que sale con mucho trabajo. O sea, hay un poco de técnica que creo que es técnica adquirida, que no sé, vos te agarrás un poco de oficio, ¿no? Ahí va. Entonces, vos podés pilotear cosas que parecen de afuera muy difícil, las llevás por un tema de acumulación de conocimiento, acumulación de trabajo. Pero sí lo que creo que es de una exigencia grande en la conexión con lo que está pasando. Es decir, tenés que estar muy concentrado y conectado con la historia que se cuenta para poder hacer ese juego. Para transferirla. Muy concentrado. O sea, generalmente el actor tiene que estar muy concentrado. Si no está muy concentrado y bastante relajado, no puede actuar. Ni te digo en un monólogo donde no hay quien te tire el pie, claro, donde no hay cómo zafar de vos mismo. En esta es una cosa extra. Pero ¿sabés qué? Es más fácil de lo que yo imaginaba. Es más fácil, porque es muy cómodo de hacer. Se genera una conexión con la gente muy linda. Yo pensé que estaba solo con el monólogo. Yo nunca había hecho un monólogo y dije esto de estar solo, pero realmente no estás solo, porque en realidad, como es todo a público, mucha mirada, mucha cara. Vos enseguida agarrás 2, 3, 4 personas que te devuelven mucho, enseguida los detectás y entonces te apoyás un poco en ellos y les gesticulás, ellos te devuelven y después la interacción con los que vos elegís, cuando funciona más o menos bien, te la vuelve muy llevadero y te hace sentir que no estás realmente solo, como si fuera otra obra que no tiene contacto con el público, me refiero. En comparación, esta es mucho más llevadera. Lo otro que a mí me impresionó es que es una historia de un gringo que para en la calle y te cuenta algo, pero podría ser la del tipo o el niño que fuiste o el que vive a la vuelta de tu casa. Sí, yo creo que en ese aspecto la obra se vuelve muy personal. Hay obras muy diversas en el teatro, cosas más políticas, cosas más sociales. Esta yo creo que es muy personal. Es un juego de espejos como lo es siempre el teatro, pero esta creo que se vuelve particularmente personal. Es un espejo directo hacia vos, que creo que las historias, lo único que son esas historias, son un vehículo a un viaje que vos hacés con vos mismo. Claro, con tu niñez, con situaciones que viviste, que aunque no sean concretas, son esencialmente cosas que nos pasaron a casi todos, por lo menos de niños. Claro,
Las historias de algo traumático en tu infancia es algo que atraviesa a toda la humanidad. Y una historia de amor fallida, básicamente, también nos atravesó a todos. ¿Una sola? Por eso. Básicamente, salvo algún campeón de la vida, nos atravesó a todos en algún momento. Entonces, es lo que cuenta el personaje de Tom Paine. 2 historias sobre su infancia conectadas con un dolor y una historia de amor fallida en su vida adulta. Pero insisto, quebrando todo el tiempo con salidas de humor que te descolocan de ese clima y te aflojan. Y cuando te aflojaste te vuelve a arrastrar hacia lo emocional, que realmente está súper disfrutable. Se te pasa el tiempo que no te das ni cuenta. A mí el humor fue lo que me terminó de decidir, pero eso me pasa en todo, me pasa en la vida también. Yo no sabría qué hacer si no tuviera humor, no solo en el teatro, en la vida. Claro. No sabría qué hacer, yo el humor ya lo uso para todo y me parece que es muy bueno, muy sano. Por eso a veces cuando se habla de que una obra que pueda tener humor es más liviana, en realidad no. Shakespeare escribía con humor en sus tragedias. Es decir, el humor es parte de la cosa y como vos decís, a veces te permite esa liviandad para después ir incluso más hondo. Para que, claro, para poder llegar más adentro. Roger, gracias por la visita. Recordamos miércoles, horario 20:30. 20:30 en la Sala Atahualpa del Galpón. En la Sala y si Atahualpa alguno del llega a Galpón. meter fin de semana en Buenos Aires, te puede ver los viernes. 2 viernes más. Ahí va. En el Teatro El Extranjero, que es un teatro a una cuadra del Abasto. Ya hicimos 7 viernes y ahora nos quedan 2 más y también muy copada la gente allá. Tom Paine, ampliamente recomendable. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes y Nos estamos felicitaciones, pues está divino.